Celebra la Santa Iglesia Católica este 27 de mayo a San Agustín de Canterbury. Nació en el siglo VI, fue monje y prior del monasterio de San Andrés, que había sido fundado por San Gregorio Magno en Roma. Este pontífice le envió a evangelizar la fecunda Inglaterra, en la que tantos monasterios y santos habían florecido, pese a las invasiones sufridas, como las de los sajones, que indujo a muchas gentes a la idolatría. Gran parte de los contemporáneos de Agustín, que eran ingleses, aún persistían en ellas y el cristianismo estaba en trance de desaparecer. Sin embargo, hasta el Santo Padre habían llegado noticias del ferviente anhelo y disposición a abrazarse a la fe que mostraban numerosos anglosajones. Así que maduró en su oración el sueño de evangelizar y afianzar la iglesia en ese país. Simplemente necesitaba obreros para atender tanta mies, y dio un primer paso. Alentó la conversión de las gentes, ordenando a su administrador en los territorios provenzales, el presbítero Cándido, que le proporcionara a algunos esclavos oriundos de esas tierras, con objeto de formarlos y enviarlos, después, a predicar entre sus compatriotas. Pero se dio cuenta que era una labor lenta, y un apóstol se caracteriza por la urgencia, no mide el tiempo por las agujas del reloj. Es la fe rompiendo toda barrera, la que marca una ruta a seguir que jamás se detiene. Desde el punto de vista espiritual, un segundo perdido es irreparable, no se puede volver a recuperar. De modo que en el año 596, el Papa escogió a Agustín, conocido por su virtud y celo apostólico, y este con 39 monjes partió en la primavera de ese mismo año a Gran Bretaña. Al llegar a la Provenza hicieron un alto en el monasterio de Lerins. Allí constataron la dificultad que revestiría su misión. Los compañeros del santo se aterrorizaron ante los relatos trazados por los monjes que ilustraban los peligros que podrían hallar, subrayando la crueldad del pueblo. Entonces, Agustín se vio obligado a regresar a Roma para informar al Papa del carácter belicoso de los sajones. Este no dio marcha atrás y animó a todos a enfrentarse a las circunstancias con fe. Les entregó cartas de recomendación para prelados y reyes, designando abad a Agustín. El retorno lo hicieron por Autun, donde pasaron el invierno. Después recorrerían Orleans, Tours, para embarcarse después rumbo a Gran Bretaña desde Boulogne. En la primavera del año 597 llegaron a la isla de Thanet, siendo recibidos personalmente por el rey Ethelberto. Llegaban portando la cruz y recitando procesionalmente las letanías. Conmovido el rey, pidió que le explicaran las verdades de la fe, les autorizó para predicar el Evangelio y les condujo a una residencia de Canterbury, que fue el origen de la conocida abadía. Siguiendo retazos de la historia, el primer encuentro entre ambos debió producirse en campo abierto, seguramente al abrigo de un corpulento roble, ya que el monarca tendría sus reservas pensando en algún maleficio obrado por Agustín. No tardó en percatarse de su error. El hombre que tenía ante sí era un dechado de sencillez, de prudencia y sabiduría. Le hablaba de un Dios de amor tan poderoso que enseguida quedó seducido por él. Fue constatando la autenticidad de todos los misioneros, la fortaleza que mostraban ante las dificultades, su entrega sin paliativos, y se convirtió. Pidió ser bautizado ante el asombro de sus súbditos, a quienes dio plena libertad para seguir sus pasos. No usó su poder para ello. Hizo saber a Agustín su convicción de que debía respetar la creencia primitiva que había formado parte de su pueblo durante tanto tiempo. Pero las gentes, cuando vieron que él seguía la enseñanza del santo, quisieron secundarle. Miles de ellos fueron instruidos y se abrazaron también a la religión cristiana en las Navidades del año 597. Ethelberto
Colaboraba con esta ingente obra apostólica y legó hasta su propio palacio, que fue monasterio y sede del obispo. En esa época Agustín fue consagrado obispo en Francia. Entretanto, comunicó al Papa estos hechos a través de 2 monjes que envió al efecto, y San Gregorio respondió enviando nuevos colaboradores que portaron valiosos recursos para las gentes. Asimismo eran custodios del palio y el nombramiento de Agustín como arzobispo primado de Inglaterra. Llevaban indicaciones expresas del pontífice en las que, con gran prudencia, proporcionaba al nuevo primado paternales y lúcidos consejos. Respecto a los templos decía: no conviene derribarlos, sino solamente los ídolos en ellos existentes. Y en cuanto a las tradiciones del pueblo advertía: como hay costumbre de hacer sacrificios de bueyes a los demonios, es conveniente cambiar en una fiesta cristiana. Así las fiestas de la dedicación y de los mártires podrían celebrarlas por medio de banquetes fraternales. Otras previsiones del Papa concernientes a la organización jerárquica eclesial del país tuvieron que esperar. La comunidad presidida por Agustín vivía bajo la regla benedictina. En ese momento era el único obispo que había para la Gran Bretaña sajona, y mientras se progresaba en la evangelización, mantuvo diversas entrevistas con responsables de la iglesia bretona. No solo buscaba ayuda con nuevos misioneros, sino la conciliación entre los pueblos que estaban enfrentados. En el año 601 todavía no se había llegado a un acuerdo. La autoridad de Agustín no era reconocida por los bretones y tampoco estaban dispuestos a evangelizar a los anglosajones. Así que Agustín y sus compañeros se volcaron con más brío en la tarea apostólica. En 604 murió el Papa y ese mismo año se establecía un segundo obispo en Rochester y quedaban abiertas las puertas a un tercer obispado en Londres. Para ello Agustín contó con la ayuda incondicional de Ethelberto, pero este nuevo despliegue acontecía cuando este gran apóstol de Inglaterra se hallaba al final de su vida. Murió el 26 de mayo del año 605, dejando en marcha esta magna obra que, aunque impulsada por el pontífice, fue materializada por él. Y en la liturgia de la palabra del día de hoy tenemos la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 28 al 38. Pablo decía a los príncipes de la iglesia en Éfeso: velen por ustedes y por el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha constituido guardianes para apacentar a la iglesia de Dios, que Él adquirió al precio de su propia sangre. Yo sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y aún de entre ustedes mismos surgirán hombres que tratarán de arrastrar a los discípulos con doctrinas perniciosas. Velen entonces y recuerden que durante 3 años, de noche y de día, no he cesado de aconsejar con lágrimas a cada uno de ustedes. Ahora los encomiendo al Señor y a la palabra de su gracia, que tiene poder para construir el edificio y darles la parte de la herencia que les corresponde, con todos los que han sido santificados. En cuanto a mí, no he deseado ni plata ni oro, ni los bienes de nadie. Ustedes saben que con mis propias manos he atendido a mis necesidades y a las de mis compañeros. De todas las maneras posibles les he mostrado que así, trabajando duramente, se debe ayudar a los débiles y que es preciso recordar las palabras del Señor Jesús: la felicidad está más en dar que en recibir. Después de decirles esto, se arrodilló y oró junto a ellos. Todos se pusieron a llorar, abrazaron a Pablo y lo besaron afectuosamente, apenados sobre todo porque les había dicho que ya no volverían a verlo después
lo acompañaron hasta el barco. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El salmo para el día de hoy es el Salmo 68. Tu Dios ha desplegado su poder. Sé fuerte, Dios, tú que has actuado por nosotros a causa de tu templo que está en Jerusalén. Los reyes te presentarán tributo. Canten al Señor reinos de la tierra, entonen un himno a Dios, al que cabalga por el cielo antiquísimo. Él hace oír su voz poderosa, reconozcan el poder del Señor, su majestad brilla sobre Israel, bendito sea Dios. Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículos del 11 al 19. Jesús levantó los ojos al cielo y oró diciendo: Padre Santo, cuida en tu nombre a aquellos que me diste, para que sean uno como nosotros. Mientras estaba con ellos, cuidaba en tu nombre a los que me diste. Yo los protegía y no se perdió ninguno de ellos, excepto el que debía perderse, para que se cumplieran las Escrituras. Pero ahora voy a ti y digo esto estando en el mundo, para que mi gozo sea el de ellos y su gozo sea perfecto. Yo les comuniqué tu palabra y el mundo los odió, porque ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los preserves del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Conságralos en la verdad, tu palabra es verdad. Así como tú me enviaste al mundo, yo también los envío al mundo. Por ellos me consagro, para que también ellos sean consagrados en la verdad. Palabra del Señor, te alabamos, Señor Jesús. Hoy el mundo vive la alerta que el apóstol San Pablo le predicaba a la comunidad de Éfeso. Yo sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Esas palabras, imagino yo que las repitió su santidad el Papa Benedicto XVI cuando presentaba su renuncia, e inclusive cuando él tomaba posesión del cargo decía: oren para que no salga huyendo por los lobos. Hoy en día nuestra iglesia vive una crisis terrible, espantosa, la más dura de todos nuestros tiempos, y es una crisis que irá creciendo con el pasar de los días. Ya no digo con el pasar de los años, sino con el pasar de los días. Hoy nuestra Santa Madre Iglesia ve hablando pastores, obispos, cardenales, diciendo que no hay problema en que dos hombres o dos mujeres se casen, que si allí hay amor, eso es de Dios. Hay obispos, pastores y cardenales diciendo que no te preocupes por pasar a comulgar si estás viviendo con una mujer a la que has conseguido después de haber dejado a tu esposa en el sacramento contraído en la Iglesia Católica. Hoy el mundo vive estas palabras de San Pablo. Aún entre ustedes mismos surgirán hombres que tratarán de arrastrar a los discípulos con doctrinas perniciosas. Hoy se predica desde los púlpitos, y no lo voy a decir desde púlpitos de iglesias protestantes, luteranas, bautistas o iglesias distintas a la Iglesia Católica. Lo voy a decir claro, desde la Iglesia Católica hay pastores predicando en los púlpitos doctrinas falaces,
mentirosas y engañosas. Mentiras que simplemente buscan confundir a las ovejas, al rebaño. El Señor Jesús nos lo advirtió: el que no entra por la puerta no es el pastor verdadero. Y hoy en la iglesia vemos pastores diciendo que Jesús simplemente no expulsaba demonios porque esos eran simplemente epilépticos, desquiciados, esquizofrénicos o personas que tenían problemas psicológicos. Y tú que me escuchas, hermano, tienes que entender y saber que estas son mentiras y engaños, porque Jesús sí expulsaba demonios, Jesús sí expulsaba poseídos, Jesús sí tenía que hacer exorcismos para poder liberar a los que estaban infestados por el demonio. Hoy vemos que de esto no se predica en la iglesia, dizque porque asustamos a las ovejas. Pero entonces viene un pastor, nos dice cosas hermosas y tranquilas, nos las comemos enteras, y cuando tengamos que presentarle cuentas a Dios, el Señor nos dirá: el culpable eres tú porque no te formaste en la iglesia donde te puse. Si un pastor te dice una mentira, no tienes que creerle. Si un pastor te dice una mentira, no tienes que obedecerle. Si un pastor te dice mentiras, tú simplemente en silencio puedes marcharte. Porque si has leído la Escritura y sabes que Jesús dijo: lo que Dios unió no lo separe el hombre, tú no tienes por qué creer lo que el pastor en un púlpito dice contrariando la Escritura. Y esas palabras de San Pablo son tan verdaderas en nuestros días. Hoy vivimos llenos de lobos que se han metido en el rebaño. Y no son lobos de afuera, son desde la misma iglesia. Y tú tienes que entender y saber que para no dejarte engañar, lo único que tienes que hacer es leer la Escritura, leer el Catecismo de la Santa Madre Iglesia, porque allí las verdades están completamente compiladas. Y las palabras de Jesús son la segunda reflexión para el día de hoy, porque Jesús lo está diciendo: Padre, te pido por ellos que están en el mundo, pero que no son del mundo. Hoy queremos estar en el mundo lleno de bienestar económico, social, político. Muchos inclusive predican el evangelio de la prosperidad, el evangelio de la sanación, el evangelio de la salud, pero en ningún momento el evangelio que Cristo nos dejó, de ofrecer con amor el sufrimiento por la salvación de nuestras propias almas y de las almas de tantos pecadores. Así es de que yo te invito en este día a que tú valientemente empieces a escuchar a Cristo en su evangelio, en la Escritura, y que aquel pastor que te diga mentiras, simplemente ora al Señor por él, porque él también tendrá que pagar, él también tendrá que dar cuentas a Dios por las almas encomendadas. Un pastor está para salvar almas, y en el momento en que dice mentiras para confundirlas, tendrá que pagar al Dios del cielo por todas esas cosas que ha hecho y que simplemente se han constituido y configurado como la traición de Judas. Que el Señor te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro de amigo hacia ti,
te conceda la paz y te regale sus favores. Que la preciosísima sangre de Cristo te cubra, te selle y te proteja. Amén.